qué vergüenza. Si no sé nada de marketing, mirá, la primera pregunta de algo que no entienda. Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con Pia von Stecher, gerente de e-commerce en Natura Argentina. Con Pia conversamos sobre lo que significa el salto de analista a líder y los desafíos reales de gestionar personas, por qué el aprendizaje continuo no tiene ni edad ni jerarquía, y hasta inclusive cómo integrar estrategias de SEO y Paid para alcanzar mejores resultados en Search. Bienvenida, Pia, ¿cómo estás? Espectacularmente bien, muy contenta de estar acá. ¿Vos, Santi? Bien, también, muy contento de tenerte. Y después de vernos, después de un buen tiempo, hace ya un par de años que no nos veíamos. 1000 años, pero nos encontramos siempre, ¿viste? Sí, Desde que nos conocemos, sí, que nos encontramos siempre, yo te traje, vos me trajiste, y ahí estamos. Acá estamos en esa, tal cual. Bien, se formó ese vínculo que es fundamental, que lo tenemos que mantener. Tal cual. Bueno, quiero arrancar con una pregunta un poco amplia, pero me interesa mucho tu punto de vista. ¿Cuál consideras que es el rol que cumple relaciones públicas, marketing, la comunicación en la sociedad? A ver, la realidad es que sí, es amplia la pregunta y yo creo que es amplio el espectro también, ¿no? Uh-huh. Algo que yo considero es cuando uno tiene un producto o un servicio que necesita vender, lo importante también es lograr expandirlo, ¿no? Uh-huh. Esparcirlo. Y creo que esas tres especialidades lo que logran es poner enfrente y llevarlo Uh-huh. Justamente para expandirlo y hacerlo brillar, hacerlo crecer, cualquier cosa que sea. La realidad es que yo estudié, por ejemplo, Relaciones Uh-huh. Públicas, y algo que me encantaba, que en realidad en su momento también me dolía, que era esto es tan amplio que a veces es un poco vago, pensaba yo, pero hoy, ya con un camino recorrido, pienso, me encanta que yo sentí que me estaba formando también para entender y atender a cualquier público de una empresa. Okay. ¿No? O sea, ya sea interno, hasta un periodista, hasta un cliente. Entonces, de alguna manera, creo que lo que logra es poner al servicio, y con esto traigo también un concepto que a mí me gusta mucho, que es como la vocación de servicio. Traje yo, Pia, a la mesa en esa carrera, y creo que eso es lo que da a la sociedad, el poder sacar a relucir lo que tiene un producto o servicio para vender. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar Relaciones Públicas? La verdad de la milanesa. Sí. Yo salí del colegio pensando que iba a ser actriz y cantante. Ok. Es eso, o sea, estudié canto toda mi secundaria, participaba en obras en mi barrio, en el colegio, etcétera. Hasta llegué a quedar en el IUNA, es el Instituto Local de Artes Escénicas. Y lo que me pasó fue que me di cuenta, estando ahí, que me encantaba, pero que era un poquito más un hobby que una carrera. Entonces, en ese proceso, una vez que terminé el colegio, empecé un proceso de orientación vocacional. Okay. Y la primera carrera fue Relaciones Públicas. Y conceptualmente me encantó. Y una vez que la cursé, realmente me pareció como una pasión. Sí. Bueno, esto que mencionás del test vocacional es algo que veo que surge una y otra vez en todas estas conversaciones que tenemos en este espacio. Y me gustaría escuchar también tu opinión, tu punto de vista, pero creo que es hasta aún más relevante el día de hoy. ¿Qué es lo que yo veo en lo que sucede con gente joven, por así decirlo? Sí. Nosotros, cuando tuvimos que decidir qué estudiar, teníamos, ponerle un número cualquiera, 30, 40 posibles carreras. Sí. Nuestros padres tenían las 10, 15 tradicionales: médico, ingeniero, contador, abogado, Hoy, la cantidad de opciones y caminos que un chico o una chica puede tomar una vez que termina la escuela son inmensas, y no es simplemente, seguir estudiando para otra cosa. ¿Le das mucho valor entonces a ese test que te ayudó a descubrir esto? Sí, a mí me ayudó mucho. Yo creo que esto que traes a la mesa también tiene esto de lo efímero, ¿no? Que existe hoy más, y tanto estímulo dando vueltas que a nosotros claramente no nos pasaba. Sí, me pongo en los pantalones de alguien que está saliendo hoy del colegio y considero que somos muy jóvenes para decidir en ese momento. De hecho, yo creí en ese momento que me estaba casando con algo para toda la vida. Bueno, hay un poco de programa familiar y cómo nos criaron, etcétera, pero claro, la sensación era, si yo no consigo, si yo no descubro lo que quiero ya, estoy fallando. Claro. ¿No? Y era, para esto me tengo que casar para toda la vida. Y ahí lo efímero de ahora quizás juega un poco más a favor de decir, che, nada es tan duro y para siempre, sino que uno puede ser un poco más moldeable, y es algo que también uno aprende ahora con el diario del lunes después de desarrollarte en el campo profesional, ¿no? Total. Y
cuánto valor hay en hacer las cosas para entender si es lo que verdaderamente te gusta o no. O sea, yo le veo mucho valor en los estudios. Yo estudié psicología, más allá que nunca ejercí, para mí fue muy valioso, pero yo descubrí lo que me gusta y lo que me apasiona haciéndolo. O sea, no a través de un libro, en un pupitre, y lo quiero conectar con tu primera experiencia laboral. Sí. La primera que figura en LinkedIn fue en una chocolatería. Así es. ¿Hubo alguna experiencia previa o esa fue la primera? No, esa fue la primera después de terminar el colegio formalmente. Okay. Por cómo soy yo, sí, cuando estaba en la secundaria fui maestra particular, tuve mi propio emprendimiento de joyería, trabajé como au pair afuera, cuidando chicos, o sea, siempre tenía como este hambre de hacer algo más. Pero esa fue la primera experiencia laboral en este año tan bisagra que tuve yo. Cuando termino el colegio pensando que quiero ser actriz y cantante, después me doy cuenta bastante rápido que ese no era el camino. Basaliza se presenta como una posibilidad de salir al mundo laboral y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué onda esto? Hacer fronting con un cliente, ya así, vendiendo chocolates. En ese momento empezaba a expandirse la empresa. Y estuvo buenísimo para mí porque si bien yo todavía vivía en lo de mis papás y no tenía que sostener ninguna estructura muy, muy pesada, era como, bueno, ok, tengo un sueldo. ¿Qué pasa con eso? Me traslado a un lugar, tengo la responsabilidad de llegar a horario, tengo que ver cómo un cliente le vendo algo y cómo lo trato, como quería también una chocolatería de ese nivel que tratáramos a sus clientes. Claro. Así que fue más para no quedarme en un año que yo consideré limbo, no quedarme también con la experiencia laboral en el tintero. Claro. Mencionaste algo súper interesante de, bueno, trasladarme, llegar en horario, enfrentarme con el cliente. Hoy existe una gran oferta de oportunidades profesionales y laborales 100% remotas. ¿Crees que una persona que está, como en ese caso, en ese momento de tu vida, saliendo al mercado, poniéndose a estudiar, les recomendás que busquen alguna oportunidad presencial o decís, no, está bien, si puedes hacer remoto, hacelo? A ver, creo que tiene mucho que ver con esto de si somos o no nativos digitales, que creo que nuestra generación no necesariamente lo es, o sea, estás ahí. Sí. Supongo que hoy la persona que está en esos zapatos en los que estaba Pía en ese momento seguramente sea algo mucho más transparente, más natural. Claro. Con lo cual te diría que sí, porque no creo que sea un stopper. Hoy yo siento que la presencialidad tiene un valor que no se lo quitaría nunca a un trabajo. Pero bueno, es desde mi mirada, que es un poco generacional, y otro poco de un perfil mío muy de la persona. Claro. Que necesito verte, necesito conectar. Yo me siento muy cómoda en este momento, por ejemplo, y por ahí llegué súper nerviosa. Entonces es como, esto para mí es un escenario muy necesario. Claro. Bueno, es por romper tal vez la cuarta pared, por así decirlo. Todos los episodios los hacemos presenciales porque realmente desde la organización sentimos que la conversación que se puede llegar a tener con las personas del otro lado no se puede tener a través de una llamada, por más buena calidad y por más escala y por más volumen que nos pueda llegar a dar ese medio. Esto de lo presencial para tener una conversación, para aprender también de las personas, creo que es muy importante, y ni hablar en lo que yo llamo el momento esponja de la juventud, que es aprender de todo, no solamente lo que te enseña la organización o la empresa, sino las cositas chiquititas que uno dijiste, bueno, tengo que trasladarme y llegar en horario. Ok, el dueño, ¿llegó antes que yo? ¿Llegó después que yo? ¿Qué me llevé de eso? ¿Me pareció bien? ¿Me pareció mal? Entonces, sí, no sé si es 100% presencial, pero yo me inclino más por el lado de, por lo menos en un principio, no 100% remoto, porque hay ciertas cosas que... Un híbrido, un lindo equilibrio. Tal cual, siempre el difícil equilibrio. Bueno, después de esta experiencia en Basaliza, tuviste dos o tres roles más como pasante y auxiliar. Sí. ¿Estos roles los fuiste tomando queriendo aprender de lo que estabas estudiando o tenía que ver más con esto que decías de mantenerte en el mundo laboral, seguir creciendo, seguir aprendiendo? ¿Te acordás por qué fuiste eligiendo esas diferentes experiencias? Sí, después de pasar por la chocolatería pasé por una universidad, ¿sí? Estaba como recepcionista en el rectorado. Ese seguía siendo el año en donde yo todavía no había capitalizado el poder entrar al segundo semestre de anotarme en la facultad, todavía no lo tenía tan claro, pero sí quería mantenerme activa. Y sí empezaba a existir la necesidad en mi casa, que esto creo que está bueno, de empezar a aportar económicamente con
mis movimientos, por lo menos, ¿sí? O sea, una cuestión más de, bueno, me estoy haciendo cargo de no solo si me quiero comprar algo, sino de esto, me tengo que trasladar, tengo que pagar un tanque de nafta, como que para mí venía más por ese lado de, bueno, ok, esta es la vida adulta, ¿sí? Ahí fue chocolatería primero, después la universidad, y una vez que empecé la facultad en la UADE, tuve la experiencia en Nardelli, que en ese momento era como tope de gama, y tenía la carrera una inclinación muy grande hacia PR. ¿Sí? Hacia lo que eran las agencias de PR. Entonces yo tenía que ver de qué se trataba mi potencial futuro trabajo, ¿no? Después con el tiempo aprendí que no necesariamente era solo ese nicho, que es enorme para relaciones públicas, pero como dije al principio, para mí relaciones públicas es entender y atender a todos los públicos de una empresa, no necesariamente solo los periodistas y la prensa. Así que esa práctica me enseñó mucho y me codió también con gente en mi misma sintonía. Éramos todos más jóvenes. Claro. Fue muy chiquita, pero me puso en tono también de decir, si yo voy a estudiar esta carrera, que está bien, me da el know-how teórico, ¿es esta parte exacta que yo quiero hacer o no? Para eso me ayudó mucho Nardelli y después ya fue mi primer trabajo en Farm Frights, una vez que terminé la universidad. Ok. ¿Y por qué terminaste tomando ese rol? ¿Te acordás mencionaste recién de Farm Frights? Sí. ¿Recordaste que viste la posición abierta y aplicaste? ¿Te llamaron? Contame ese pormenor. Ese pormenor fue un trabajo cortito. La realidad es que saqué muchos aprendizajes de esa experiencia, pero son uno de esos trabajos que uno diría, ¡ay! Mejor, por ahí no sé si hubiera querido. No, porque tuve quizás una experiencia no tan buena, pero el rol lo que buscaba era que yo pudiera colaborar en lo que eran las relaciones gubernamentales de la empresa, que tenían mucha incidencia por a qué se dedicaba la empresa. Pero bueno, por H o por B, y esto también creo que es un aprendizaje para cualquier carrera profesional, uno tiene un rol que tiene un título que dice que vos vas a hacer A y en la cancha a veces haces Z, ¿sí? Entonces, o A, B, C, D y todo lo que está entre A y Z. Exactamente. Entonces, quizás ahí es también entender expectativa versus realidad y parte de crecer es decir, esto puede pasar, es integrar esa posibilidad. Claro. En este caso, ese rol no necesariamente se cumplió y entonces yo salgo a buscar un cambio para subsanar una experiencia que no había estado tan buena. Y ahí llegas a Rabobank. Y ahí llego a Rabobank, exacto. Estuviste 4 años sí. en una empresa de Países Bajos, ahora tengo que decir Países Bajos. ¿Te fuiste por eso? ¿Por qué llegaste a Rabobank? La realidad, mi hermano más grande había trabajado ahí. Y Rabobank acá tiene una oficina de representación que en ese momento eran 28 personas. Entonces conocíamos mucho a las personas y vieron que mucho trabajo se entra por recomendación, contacto conocido, más que lo que quisiéramos. Y yo necesitaba una vía de escape, ¿no? Del trabajo anterior. Por este tema de las no expectativas, o sea, nada personal, sino cuestiones de, bueno, ok, por acá no va. Y lo que me sedujo en ese momento fue que tenía muy buen salario y era una muy buena cultura de trabajo. Yo estaba a punto de mudarme sola a vivir con mi novio y estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Y en ese momento, quizás hoy lo pienso y digo, esto no es muy aspiracional, pero a veces las decisiones se toman por diferentes motivos y hay un trade-off. En este caso fue pura exclusivamente salarial y sabía que era un lugar, un entorno seguro. Creo, y siendo súper sincera, fui como presa de una especie de zona de confort. Pero mirándolo para atrás ahora y por cómo luego después pude crecer relativamente rápido, para mi sesgo, que después te lo cuento, me dio mucho seniority en otras cosas, como esta sensación de no solo la vocación de servicio que me gusta mucho traer, sino de el entendimiento de cuándo un cliente es importante, qué llamada es prioritaria, cómo asistir a otro que está dando su mejor esfuerzo para conseguir algo muy importante, el deal del año. Entonces vos tenés que tener la sensibilidad de cuándo, dónde, etcétera. Y creo que me lo dio mucho Rabo en ese sentido, así le llamábamos internamente. Y por supuesto quedé con muchísimo cariño, pero claro, en un momento del camino, y esto no es nada menor, en un momento del camino empecé a sentir esta zona de confort y esta cosa de decir, esto a mí no me llena, no me hace feliz y no me importa cuánto tenga mi cuenta bancaria a fin de mes, que no es menor. Yo me casé con el sueldo de Rabo, o sea, fue tremendo, es como un hito enorme. Pero, ¿qué me pasó? Empecé a tener
no tan buena actitud en el lugar. Entonces, por supuesto, fue mi primer despido. Ok. Sí. Entonces no es aspiracional, pero lo más lindo es que es real. Es súper real y uno de los más grandes aprendizajes de mi carrera. ¿Qué cambió en vos después de eso? Por supuesto, la sensibilidad y responsabilidad de estar en un lugar y decir, por algo estás ahí, tu aporte no vale lo mismo, no importa la tarea que vos creas que estás desempeñando y si eso vos le encontrás o no valor en base a lo que vos pienses de eso, ¿no? O sea, de tu sesgo de ser asistente, ¿sí? Del compromiso, que uno tiene palabra y que el otro, sobre todo esto, Santi, que el otro no es responsable de tus decisiones. Yo no estaba ahí a la fuerza de nadie. Yo elegí estar ahí. Entonces, si yo me doy cuenta que no quiero estar en un lugar, me tengo que ir. No tengo que dejar que eso me lleve a quizás tener una actitud que no suma, ¿sí? Pero lo tuve que vivir para darme cuenta, che, esto a mí no me define. No soy esa. Sí. La vida no te sucede a vos. Vos tenés injerencia y podés cambiar ese rumbo. No soy una víctima de lo que está pasando en el contexto. Soy yo la que toma la decisión. Eso es súper importante. Creo que tal vez compartís conmigo. Hay mucha gente que vive toda su vida sin llegar a esa conclusión. Entonces, llegarlo en un momento tan importante y ahora seguimos con lo que fue tu carrera, tal vez, no sé si compartís conmigo también, punto de inflexión también en dónde fuiste después. Recontra. Bueno, sin ir más lejos, yo termino ese año que me terminan echando de Rabobank haciendo mi primera formación en coaching ontológico. Y fue como un vuelco 180. Totalmente vocación de servicio también. Totalmente vocación de servicio, un poco igual haciéndolo para convertirme yo en agente de cambio conmigo misma, ¿no? Para no seguir contándome esta historia más desde yo soy una víctima de lo que sucede alrededor, sino como yo me hago cargo de las decisiones. Y si hay algo que me trajo también eso es, una vez que uno es poseedor de una información, y perdón por el francés, lo voy a decir, no te podés hacer más el boludo. Te empezás a hacer cargo de absolutamente cada decisión, por más chiquita que sea. Todo esto que me contás, que me imagino que llevó reflexión, que llevó días de que uno se despertaba, sí, bárbaro, dale, vamos para adelante, y días que no, me está sucediendo, por qué me sucede, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo te llevó a procesar? ¿Fue algo del momento? ¿Fue algo que después con los años pudiste mirar para atrás y decir, me llevo eso, aprendí de eso? Mira, creo que siempre seguimos aprendiendo porque a medida que uno va teniendo experiencias te vas topando con diferentes momentos o situaciones que de pronto te retrotraen a cómo actuaste vos en ese momento. Incluso a mí hoy como gestora, como equipo a cargo, por ahí veo actitudes parecidas a la que yo tuve y me puedo poner desde otro lugar, no desde el juicio tipo, che, estás haciendo algo mal, sino más desde el lugar como, ok, acá está pasando algo. Sin ir más lejos, hace poco tuve una conversación en donde decir, che, ¿me podés decir que tu trabajo no te gusta? Vos acá no estás brillando. ¿Cómo te ayudo a que cambiemos? Porque ¿para qué vamos a mantener esta infelicidad en la mesa? O sea, no tiene sentido. Vayamos por algo mejor. Conversaciones que quizás en estructuras más verticalistas era como mala palabra. No, vos no podés blanquear esta situación. La realidad es que me hizo mucho más humana y todavía me pasa que sueño que me encuentro con ese jefe y le pido perdón. Porque todavía no me encontré con ese jefe, nunca más lo vi. Y siempre pienso, bueno, nos vamos a juntar en algún momento, nos vamos a encontrar porque hay contextos en los que nos podemos llegar a cruzar. Y le voy a decir lo que yo aprendí de esa rajada, ¿entendés? O sea, capaz le puedes compartir después este episodio y sirve en cierto punto. Sí. Bueno, después de esa gran experiencia, porque para mí es fantástico. Digo, me imagino que en el momento no lo era, pero digo, que lo veas hoy así, me parece que eso lo transforma verdaderamente en una gran experiencia. Llegaste ni nada más ni nada menos a algo que tal vez, no sé si por lo opuesto, pero que es Google, que no tiene nada que ver con un banco neerlandés, por así decirlo. No. ¿Cómo se dio eso? Lo de Google fue una bendición y una sorpresa enorme para mí, incluso una vez que ya estaba dentro de Google. Yo recibo a través de una amiga una búsqueda de Google para entrar a marketing y dije, ¿por qué me voy a postular si yo no tengo experiencia en marketing? Uno de mis dolores más grandes era justamente eso. Es como, bueno, yo elegí quizás ganar más plata durante todo este tiempo y perdí experiencia. ¿Qué me pasó? O sea, ¿y ahora cómo hago para ponerme a tiro con todo esto?
Pero me dicen, vos mandá el currículum y vemos. Y lo mando y me llaman. Y entro a Google. Y en la entrevista me empiezan a preguntar sobre cómo había organizado yo mi casamiento, o sea, cómo había organizado el presupuesto, cómo había pensado en tal cosa. Me preguntaron un par de preguntas típicas sobre qué racional uno usa para tomar decisiones. Y entré. Entonces, tuve que preguntar después, una vez que estaba adentro, ¿por qué me elegiste? Porque, o sea, experiencia en marketing no tenía. Y fue justamente algo que me trajeron que fue como glorioso de escuchar, que fue como por cómo vos abordabas tus decisiones y tus pensamientos o cómo creías que ibas a tomar tal decisión, en base a qué datos que tenías y la actitud con la que encarabas los desafíos. Me dijeron literalmente esto. Y viste que, no sé si alguna vez vieron alguna búsqueda de Google, siempre creo que la primera frase te dice que tenés que tener el degree o algo así como similar practical experience, algo así, o equivalent practical experience, como diciendo tipo, no me importa si estás recibido, yo necesito que vos hayas estado en la cancha en este espacio. Y a mí me pareció como una apertura enorme de cabeza, que incluso hoy también pienso, hay algunas posiciones que te dicen X cantidad de años de experiencia en el área. Y vos decís, pero quiero a alguien joven. No te dan los años para que esa persona haya tenido la experiencia en el área, ¿entendés? Sí, tal cual. Bueno, y algo que siempre fue muy precursor en esas cosas, Google versus hoy es un poquito más popular eso de no mirar tanto el título, mirar un poco más la actitud y eso, pero no es algo tampoco muy, muy, muy reciente. Entonces es, bueno, por algo son lo que son, por así decirlo. Exacto. ¿Qué te llevaste? Siempre todas las personas que pasan por Google hablan mucho sobre la cultura. ¿Qué te llevaste? ¿Qué aprendiste de la cultura de Google? Mira, yo en Google aprendí seniority, pero seniority del de mirar un poco más amplio los temas, no solo cuidar la quintita de uno o el objetivo específico, sino como eso alimenta una rueda más grande. Aprendí mucho de ponerse la camiseta. O sea, fue el primer lugar, y eso que yo era tercera, pero era como que se respiraba este espíritu googly, que muchos dicen internamente, que es como que se respiraba una cosa de yo estoy persiguiendo un objetivo más grande, estoy dando el servicio, estoy al servicio de esta situación con un alrededor aspiracional y de mentes brillantes que era, esto a mí me motiva. Me acuerdo perfecto que a mí me decían, ¿por qué te quedas hasta más tarde? No era que, estoy tapada de laburo. Era, me encanta, me quiero quedar acá a trabajar porque me siento como todo el tiempo en una situación de inspiración y aspiración constante. Entonces creo que eso lo trae una cultura mucho del resultado. Porque pasaba esto de que uno veía las oficinas y de pronto tenías una especie de silla masajeadora, que era raro también en ese momento. O sea, en 2017 era tipo, ¿y que la gente se sienta acá con su computadora? Sí, porque trabajamos por resultados. Claro. Entonces, si vos estás en la quiaca, en la silla de masajes o en tu casa, vas a rendir igual porque lo que nosotros necesitamos es que vos traigas esto y está muy claro. Entonces, yo creo que eso me trajo de la cultura. Y algo que no me voy a olvidar nunca es, claro, yo entré y dije dos cosas. Qué vergüenza, si no sé nada de marketing, mirá, la primera pregunta de algo que no entienda. Entonces, un día dije, perdón, voy a hacer una pregunta boluda. Y uno de los chicos me miró y me dijo, no hay preguntas boludas. Y fue como, tenés razón, gracias, porque como que habilité cualquier pregunta. Y también había entrado con un sesgo muy, muy fuerte, más generacional quizás, que es que mi coequiper, la persona que prácticamente era mi jefa, porque no era mi jefa real, pero estaba sentado al lado mío y yo trabajaba para el proyecto con ella, era más chica que yo. Para mí eso era inaceptable. Un poco era como reforzar, estás tarde para esta carrera y hay alguien 4 o 5 años más joven que vos enseñándote. Y de repente dije, esto no se habla nada con el proceso de coaching, con todo lo que me había pasado en el futuro. Fue como, ¿quién sos vos para no estar constantemente aprendiendo de quien sea? ¿Sí? De alguien más chico, de alguien de otro lado, lo que sea. O sea, y ahí dije, yo voy a ser una esponja para toda mi vida. Sí. Me arrepiento de decir que la etapa de juventud es de esponja. Creo que es de por vida. Yo prefiero que sea de por vida. Y la de la niña interna hay que forzarla también, pero hay que traerla más para mí. Bueno, pero esto que contás que logra Google, que es por construcción y por decisión, no es
por arte de magia, por así decirlo, hay una frase de un entrenador que lo sacó múltiples veces campeón a los Chicago Bulls con Michael Jordan, que decía: la máxima aspiración de una organización es crear algo de lo cual las personas quieran ser parte, en todo sentido. Y creo que lo que estás describiendo es justamente eso, es algo que en cierto punto se siente orgánico, que no es orgánico, porque lleva mucho trabajo, decisión e inversión, pero que después el resultado es este. Sí. Que tengas esa experiencia y también estos múltiples cambios de mindset que mencionaste en el transcurso de toda esa respuesta. Sí. Súper interesante. Y después te mantuviste en marketing, pero pasaste a Grupo Alas, a Rapsodia y un montón de otras marcas que están ahí. Sí. ¿Por qué tomaste esa decisión de dejar algo que claramente te apasionaba mucho, todos los vimos por cómo lo respondiste, a este cambio? Llegó mi primer hijo, Alfonso. Ah, ok. Sí. La contratación con Google era máximo de 2 años y yo al año de cumplir, que tenías como la posibilidad de renovar o ver qué hacías, me entero que estoy embarazada de mi hijo Alfonso. Y yo vivía en Tigre y Google era en Puerto Madero. Sí. O sea, era algo medio inviable. Trámite, sí. Me acuerdo que tuve conversación con mi jefa en ese momento que me decía: Piu, quédate. Y yo le decía: pero estoy embarazada. No, quédate. Otra cosa de la cultura que en su momento también era bastante nuevo, esto de tipo, pero si estoy embarazada, esto no cuaja. Y en realidad, en una cultura como la de Google, sí. Y por supuesto que estaba esta aspiración de decir: bueno, me postulo a ser formalmente parte de Google, pero la logística no me daba y había algo de mí que decía: bueno, ok, hay que parar acá. Justo Alfonso llega cuando yo termino mi año en Google, y una vez que lo tengo, digo: bueno, ok, este es el camino que yo quiero recorrer. O sea, esto va por acá, va por el marketing, va por el e-commerce, va por este lado, que no lo tenía tan claro hasta entonces, ¿viste? Yo no quería prensa, pero... Y empiezo a buscar trabajo en zona norte, que no era nada fácil, porque muchas empresas en ese momento todavía seguían recontra sentadas en capital. Y así es como llegó a Grupo Alas para hacer pauta digital. Ok, bien. Y ahí estuviste 1 año antes de llegar a tu rol actual, pero no fue un año como el resto de los años. Entraste en enero 2020. O sea, tuviste 2 meses y medio de normalidad y de repente se fue todo para el otro lado. ¿Cómo fue ese año para vos? Hermoso año, ¿verdad? Sí. Sí, entré en enero de 2020 y en plena etapa de ramp up, entender la cultura, las dinámicas, encajar en un equipo. De pronto, pum, pandemia, o el año de la locademia total. Pero fue un año totalmente formativo, porque claro, estábamos dando servicio, éramos una de las áreas más importantes de una empresa de un momento para otro, ¿sí? O sea, áreas que hoy todavía representan menos de 2 dígitos y un poquito en Argentina el día de hoy, estaba haciendo el sustento de un montón de empresas. Así que fue, por supuesto, súper intenso, caótico, pero un máster abajo del brazo totalmente involuntario. Y mucho aprendizaje del e-commerce, mucho aprendizaje de la pauta digital, muchísimo aprendizaje también de un equipo remando en un contexto muy, muy difícil. Muy difícil. Y ahí fue cuando también encontré un poco más el lado del cliente. Venía de Google quizás de un lado de producto. Claro. Encontré el lado del cliente con respecto a lo que es la pauta en medios, etcétera, y eso también me enamoró y por eso terminó después pasando a Natura. A Natura. También con una cultura muy propia, muy particular. Eso fue un poco lo que te atrajo. Sí, totalmente. Creo que Natura venía teniendo siempre muy buenos rankings de lugares para trabajar, etcétera. Work y todo eso. Exacto, y eso se sabe en el mercado. Pero hay un cuento muy gracioso, que es que cuando yo estaba en Rabo, allá unos años atrás, entro en un proceso para entrar en jóvenes profesionales de Natura. Y llego hasta la última instancia. Y no quedo, por supuesto, pero mientras estaba en ese proceso, yo pasaba por la Panamericana, por las oficinas de Natura que actualmente siguen ahí, y le hacía chuf chuf. No sé cómo decirlo para que esto se escuche en el podcast. Le tiraba señales de humo y yo decía: yo voy a trabajar ahí. Evidentemente tengo algo de poder de manifestación, porque finalmente estuve ahí. Finalmente llegaste. Pero sí, es un poco la cultura que pregonaban, que se sabía, que se conoce, lo que me hizo entrar, y fue la primera vez que volví a sentir lo que yo había sentido en Google de la camiseta puesta, esto de me recompro todo esto. A mí eso me apasiona, o sea, es más fuerte que yo. Hoy sos gerente de e-commerce.
pero no entraste como gerente de e-commerce. No. ¿Esa cultura te ayudó a crecer y desarrollarte internamente en Natura para llegar a tu rol hoy? Totalmente. Creo que de no haberla encontrado, me hubiera ido a otro lugar a buscarla, porque incluso una vez que salí de Google dije, yo no sé si voy a volver a encontrar algo así, porque había sido tan extraordinario. Y por suerte sí, y creo que cada vez más, ahora sin dudas cada vez más en un montón de lugares, pero una vez que lo encontré dije, este es suelo fértil, o sea, este es el marco y el escenario en el que yo me quiero desenvolver. Y en términos de skills duros y blandos, ¿cómo tuviste vos que evolucionar de pasar de un rol más de especialista o de analista a un rol de liderazgo, de hoy mirás la totalidad del P&L? ¿En qué sentís que vos como persona, por un lado, pero también como profesional, tuviste que evolucionar y crecer para hacer lo que haces hoy? Mira, cuando yo estaba como analista, hay un momento que se viene un cambio de mi coordinadora, que se va a hacer un job rotation a otro lado, y yo tengo las intenciones de moverme, a decir, che, yo por ahí la puedo cubrir. Y me dicen, no, vos no estás lista. ¿Por qué? Bueno, te falta XXX. Me dice, pero por favor, capacita a la nueva persona. Y fue tremendo, porque fue como, ok, el hecho de tener que capacitar a alguien, contarle toda la película, explicarle de pe a pa los procesos, para que haga el rol para el cual yo no estaba lista, un poco me dejó lista. Y fue el poder mirar el todo. O sea, yo hoy creo que algo que te lleva de ese punto A que mencionaste de ser analista a un punto de liderazgo, ya sea coordinación o gerencia, es la capacidad de mirar una película completa, una foto completa, cuáles son las consecuencias de estas decisiones, cómo hacemos cuando pase tal cosa. Una mirada no solo del corto, sino más mediano-placista. Sí. Y por supuesto, algo que en ese momento me faltaba era la pata analítica, o sea, esto de mirar datos, interpretarlos y poder contarlos y tener que tenga un impacto y que después de eso se pueda tomar una decisión. Sin duda, gestionar personas. O sea, una vez que paso a coordinación, empiezo a gestionar personas y me encuentro con el desafío de, ok, yo no soy tanto la que se va a meter con los brazos en el barro, sino que voy a ayudar a otros a enchastrarse conmigo, mirar para arriba la estrategia y seguir cuidando la táctica. Uno de los roles más desafiantes porque era como una danza constante entre estrategia y ejecución. Y ya hacia la gerencia, una sensibilidad de temas a tocar, en qué espacios, conversaciones estratégicas, momentos en los que callarse, una cosa más política, si querés. Yo siempre digo que el liderazgo es, no estoy de acuerdo con las estructuras tan verticalistas, pero el liderazgo es hacia arriba y es hacia abajo, por así decirlo, y es a los costados, por así decirlo. No es siempre en la forma, tal vez, la definición tradicional que se tiene. Contanos un poquito hoy cuál es la estructura de tu equipo, en qué están hoy, qué desafíos. Mira, desde que volví de la licencia de mi último hijo, mi foco es más comercial, financiero y estratégico, ¿sí? Trabajo en dupla con una coequiper que adoro, que ve más la parte de marketing, y yo decidí ir a las aguas desconocidas y más difíciles de lo hard, porque quería justamente traer a mi perfil también esa mirada un poco más amplia. Así que estamos con la propuesta comercial, de categorías, de stock, estos eventos comerciales que hablábamos ahí por fuera, que están cada vez son más, todo el tiempo tenemos un evento por el cual hacer una promoción. Y sobre todo, algo que para mí sumó mucho en mi último tiempo es la gestión de un P&L. Es como... Sí, hay pocas cosas más big picture que gestionar el P&L. Exactamente. Y realmente le encuentro muchísimo valor. He soñado con números todo mi último año. No sé si eso es una noticia muy feliz, pero aprendí un montón y sigo aprendiendo. Y creo incluso que con esto de lo que vos traías de las estructuras más verticalistas, yo digo... Esto también tiene que estar cercano a escalafones más bajos. Porque yo recién llegué en el escalafón en el que estoy y hubiera sido bárbaro tener un poquito más de cercanía antes. Entiendo que hay órdenes que se dan así y que no todos podemos estar en todo porque sería ineficiente. Pero hoy yo encuentro que cuando doy información de esto hacia mi equipo, le encuentra mucho valor de decir, claro, no es que yo me estoy poniendo la gorra de policía y te digo, no podés hacer un envío gratis. Te lo estoy diciendo porque tiene una consecuencia en un lugar y entonces tenemos que medir si esto es estratégico o no. Ok. Súper interesante.
Sí, creo que ese es un desafío, el contexto, especialmente a equipos que uno tal vez gestiona o lidera. Como bien decís, no pueden estar todos en todos y hay un montón de otros factores ahí involucrados, pero cuán valioso es tener el contexto de, especialmente estas personas que tal vez tienen un rol más especializado, de, ok, pero lo que se hace por acá, lleguemos a un punto práctico, lo que se hace en SEO tiene que tener correlación con lo que está haciendo en paid, porque viven en la misma famosa página de resultados de Google. Entonces tiene que existir esa comunicación y esa conversación, porque si no estamos todos como los caballos con los cosos ahí, no sé cómo se llaman, dándole para adelante y no entendemos cómo también nos podemos complementar, cómo podemos aprender de los otros inclusive. Y creo que eso es un rol fundamental del liderazgo, el contexto de por qué se toman o no se toman las decisiones para decir, ok, no es simplemente como decís, se están poniendo la gorra, ¿no? Hay un porqué. Después puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero tengo esa información. Sí, y está bueno lo que traes. Primero porque yo creo que si todos vamos así, se rompe. Algo se rompe en algún momento. Pero hay algo que yo a veces digo, bueno, pobre, me van a decir, hablas mucho, pero me encanta dar contexto. Es como que empiezo, y lo aprendí en Google, ¿sabías? Okay. De la mano de mi coequiper más joven. Fue como, si yo te voy a mandar un mail para pedirte algo, te voy a dar contexto. Si yo voy a entrar a una reunión para contarte algo, depende de qué público seas, te voy a dar contexto. Y a veces va a parecer que te estoy justificando mi decisión y en realidad solo quiero que vos entiendas y capaz que me la compres. O sea, ya después hay una cosa más estratégica, pero me parece fundamental que puedas poner al otro en autos de por qué está pasando tal cosa y por qué esto tiene consecuencia con lo otro. O sea, creo que es una de las cosas de mayor seniority. Cuando alguien sabe dar contexto y te explica el porqué, es como, listo, me vendiste por ahí algo que... Creo que también es parte de la evolución del liderazgo como concepto, por así decirlo. Que digo, históricamente el liderazgo era muy, es así porque es así, como decían nuestros padres a veces. Porque es así porque soy tu mamá. Bueno, listo. Ahí no teníamos mucha voz ni voto. Hoy creo que en las organizaciones eso va cambiando de a poco. Para mí, por supuesto, para bien, pero creo que justo hace un rato estaba teniendo una conversación y me dijeron algo que nunca lo había considerado. Hoy hay 4 generaciones trabajando al mismo tiempo. Y eso no sé si sucedía necesariamente antes por cómo funcionaba el mundo, pero hay muchas formas de ver lo mismo, distinto por o son nativos digitales o no son nativos digitales. Las nuevas generaciones no tienen tanto interés de ser líderes o jefes como tal vez lo teníamos nosotros o las siguientes anteriores generaciones. Entonces es algo que tiene que ir cambiando y nosotros lo tenemos que ir cambiando. No es algo que va a suceder por arte de magia, por así decirlo. Totalmente. Para mí es uno de los desafíos más grandes, el bache generacional y el poder entender la aspiración de los nuevos, de las nuevas personas que van entrando, los más jóvenes, y no cerrarnos a que nosotros tenemos la verdad de cómo debería laburar. Porque claro, nosotros por ahí estamos acostumbrados, no sé, hasta en temas de horarios, ¿no? Como, bueno, sí, lo doy todo, me quedo hasta las 11. Sí. Y por ahí viene alguien y te dice, tengo fútbol. Sí. Eso está bárbaro también. Pero claro, hay que hacer un choque de, sí, eso está muy bien. Va a haber días que quizás tenés que entregar algo y está perfecto que tengas un work-life balance. Pero sí, habla mucho de a dónde se pone el trabajo y a dónde se pone también... Y también cómo disfrutar del trabajo y que no sea el trabajo, por ahí más como lo veían nuestros viejos, tal cual, de algo de esfuerzo y no tan feliz, ¿no? Sí. Era como las vacaciones en Mar del Plata las tenés que disfrutar porque tu abuelo vino en un barco sin nada y es como, pero no tengo la culpa. O sea, como que si la quiero pasar bien, la paso bien y si no la quiero pasar bien, no la quiero pasar bien. Pero eso heredado es parte del cambio que a su vez digo para no tampoco... pegarle, por así decirlo, a generaciones anteriores. No. Creo que hay mucho de eso que también es importante, que creo que nuestra generación de ser un poco como, no sé si pasamanos, árbitro, digo, sí, como bien decías, en el fútbol, buenísimo. Hoy necesitamos estar acá porque sale el Cyber Monday el lunes y hoy toca. Después el resto, fútbol, buenísimo. Sí. Pero creo que es parte también de nuestro rol siendo un poco mediadores hasta cierto punto. Para mí estamos justo en el
en el punto de inflexión, como nuestra generación estamos en el punto de inflexión, porque lo que traías esto de vino en barco, qué sé yo, para mí es un tema de paradigma de carencia, ¿viste? Y el argentino sufrido también en algunas cosas que yo le veía mucho en coaching, que es como está inherente en nuestro cassette y salimos a la vida con ese cuento. Los que nos animamos a cuestionarlo y a decir yo elijo o no este paradigma y voy a romper con esta creencia o sesgo, que es el mejor consejo que podría darle a alguien, es pasar por ese proceso, es justamente poder abrirnos a eso y elegir, ¿no? Y yo creo que estamos en una generación que incluso también pasa en la crianza, que estás en el medio entre una crianza totalmente mucho más... no sé cómo decirlo. Hoy está como más los niños, mucho más niñocéntrico, que hay que tener cuidado, que está buenísimo, me encanta, pero que no nos pasemos. Y lo que venían más de nuestros viejos, que era una cosa más. Sí. Bueno, ¿sí? Yo lo veo en mi casa y lo veo mucho en el trabajo. Como en donde estamos en nuestra generación, nos tenemos que hacer un poco cargo. Que ya no somos de los más chicos, todavía no somos de los más grandes. Pero eso lo que significa es que ya tuviste más de 10 años de mirada de lo que ha sido la industria digital de marketing y e-commerce en Argentina. ¿Cuáles han sido los grandes cambios y las cosas que no han cambiado en todos estos años? Yo creo que lo que cambia es la velocidad. O sea, es frenético. Y hay un poco quizás de ansiedad también de esto de me estoy quedando atrás, que tiene su parte de realidad. Pero lo que yo veo hoy en la diaria y en la práctica es, ojo, con querer constantemente evolucionar y olvidarse quizás de dar un buen servicio más básico. Hay una parte de una experiencia que tiene que ser sin fricciones y eso es básico. Entonces no nos olvidemos de lo básico por ir a salir a buscar eso que te diferencie. Digamos, tenemos que lograr hacer una danza. Creo que la velocidad es lo que marca esto, el paso del tiempo y un poco el estar constantemente mirando al otro. Pero lo que creo que no cambia son las personas, ¿sí? O sea, que es la esencia, ¿sí? Que no es nada menor. Tal cual. Bueno, sobre este frenesí que mencionas, hay un concepto de un, no sé, ya que es emprendedor, gurú, llama Alex Hormozi, que tiene un concepto que se llama More, Better, New. Más, mejor, nuevo. Hay que hacer volumen para descartar que el volumen sea un factor de por qué algo funciona o no, para después ahí recién poder enfocarse y tener los datos para hacerlo mejor, y recién cuando pasamos por el más y el mejor, vamos a lo nuevo. Creo que es mucho más divertido y atractivo ir por lo nuevo. Siempre es más fácil de vender internamente. Ahora con inteligencia artificial, pues sí, dale, hagámoslo, y tal vez, como bien decís, hay que hacer más y mejor de lo básico, de lo esencial, antes de los espejitos de colores que siempre son los más fáciles que nos llevan a otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y no sería una charla de marketing en el 2025 si no te preguntase por inteligencia artificial. Obviamente. No te voy a pedir, obviamente, que saques la bola de cristal, porque yo no la tengo tampoco. Pero, ¿cuál estás viendo hoy por hoy el impacto en tu rol, en sus desafíos? ¿Y cómo lo estás viendo hacia un futuro? Creo que está siendo una de las cosas más rápidas, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿sí? Incluso en mi estadía en Google en 2017 ya se hablaba de esto, pero como no estaba, era como una especie de cosa nebulosa que no sabíamos qué iba a pasar. Sí creo que tiene una velocidad muy grande y que también genera un poco de ansiedad y temor de esto que tiene todo el mundo en la cabeza de que nos vamos a quedar sin trabajo. Yo considero que no. Creo que es una herramienta fundamental para poder poner al servicio de un servicio o de un producto el pensamiento estratégico, ¿sí? Porque esto te puede modelar y en base al pasado armarte respuestas y eso está bárbaro. Me parece que trae mucho desde la ejecución y lo táctico, que me parece fantástico, lo necesitamos, pero eso no va a influir para mí en cómo vos cuides una marca, le entregues valor y te diferencies en el mercado. Lo tenés que tener, pero creo que no está bajo cuestionamiento. Si es a dónde la vamos a utilizar y cómo para poner al servicio nuestro tiempo y traer ese diferencial. Okay. Para ir cerrando, te llevo al principio de todo.
Si pudieses hablar con esa Pía que estaba preparando la mochila para su primer día para estudiar Relaciones Públicas en la UADE, ¿qué consejo le darías? Le diría que confíe. Okay. Le diría que no crea que todo es la teoría y el título bajo la mano, porque vos creo que dijiste al principio, una vez que estás en lo que verdaderamente te da, es la práctica, es estar en la cancha. Básicamente eso, que confíe, que sepa que el camino va a tener momentos sinuosos, que no siempre, que le van a echar, que no siempre va a estar orgullosa de las decisiones que tomó. Y eso está bien, no pasa y nada. eso está bien. Y que también es importante que si la pifia, lo importante es cómo vuelve, no que la pifió, ¿no? Okay. Así que eso. Okay. Bueno, acá todos en este podcast que no es de marketing, toda la audiencia, estamos acá para aprender y conocer. Yo tengo el privilegio de tener estas conversaciones súper divertidas, pero si queremos seguir aprendiendo, ¿con quién nos recomendás conversar? Yo tengo 2 personas para recomendar. Una es Verónica Lanari, que antes trabajaba en Natura y hoy está desempeñándose en el mundo de afiliados de Mercado Libre, lo cual me parece súper interesante. Y después otra persona con la que tuve el honor de trabajar hace unos años, que es Denise Henry, fundadora de For.me, que también me pareció, cada reunión que subía con esa persona era aprender en media hora. Así que eso. Excelente. Muchísimas gracias, Pía. Un gusto tenerte. Gracias a ustedes, un placer.